Dice la nuestra novia cómo se llama la cabeza. No se llama cabeza, sino campos espaciosos. Ay, mis campos espaciosos, pase la novia y bese al novio. Dice la nuestra novia cómo se llama el cabello. No se llama cabello, sino seda de labrar. Ay, mi seda de labrar. Ay, mis campos espaciosos, pase la novia y bese al novio. Dice la nuestra novia cómo se llama la frente. No se llama frente, sino espada reluciente. Ay, mi espada reluciente. Ay, mi seda de labrar. Ay, mis campos espaciosos, pase la novia y bese al novio. Aún hoy, como un fósil, como una reliquia de otro tiempo, en algunos pueblos y aldeas de España, en bodas, en nacimientos, en bautizos, se practica un extraño y casi olvidado ritual. Ay, mis cintas del telar, ay, mi espada reluciente, ay, mi seda de labrar, ay, mis campos espaciosos, pase la novia y bese. Esta antiquísima canción de origen judío, de la España de mediados del siglo XVI, nos cuenta, nos relata la historia de una especie de enlace, como tantos otros. En el norte de nuestro país, sobre todo en Asturias, en la cornisa cantábrica, unas ramas de un misterioso árbol adornaban la escena. Dice la nuestra novia cómo se llama la nariz. No se llama nariz, sino dátil, datilar. Ay, mi dátil, datilar. Ay, mis ricos miradores. Ay, mis cintas del telar. Esas ramas, que aparecían también como para dar la bienvenida o la conciencia al recién nacido, eran las ramas del tejo. Dice la nuestra novia cómo se llama la cara. Y de ese árbol misterioso que yo acabo de descubrir hace unas semanas, voy a hablaros en Universo Iker. Estoy mirando los árboles como siempre y creo que puede merecer la pena. Vamos a aprender. Yo he aprendido. ¿Estáis dispuestos? Hablamos de rito, hablamos de mito, hablamos de un árbol de la vida y de la muerte. Taxus baccata, el tejo. El árbol de la muerte en Italia. El árbol escondido entre brumas. El árbol para el que hay que caminar mucho tiempo hasta dar con su extraña estampa arqueada, como una raíz, como una mano. Siempre asociado a la brujería, a los ritos, a los mitos, a la luna. Qué poco sabía del tejo, qué poco sabía. ¿Y vosotros sabíais del tejo? Hace nada me he enterado que hay una serie de especialistas, como en todo, por fortuna, menos mal, interesadísimos en este árbol tóxico, en este árbol letal, en este árbol de la vida y de la muerte. Decían los etruscos, los romanos, los antiguos pueblos de Italia, que el Taxus baccata hundía muy a fondo sus raíces, y cada raíz en la boca de un muerto, y los muertos vivos a través de su estructura de madera, el árbol de la vida y de la muerte, porque produce una vida que es capaz de ir más allá. Dicen algunos que el tejo desde la antigüedad ha sido las llaves del último camarín, la cerradura que podemos abrir si tenemos las claves. ¿Qué esconde la corteza, la savia y la hoja de este árbol milenario? Lo de milenario no es exageración, bajo ningún concepto,
porque parece que las criaturas vivas más antiguas de la Tierra son tejos. Sus hojillas características que hemos visto seguro en el Retiro hay tejos, en cualquier parque puede haber tejos, en algunos jardines hay tejos, pero es un árbol extraño, huidizo, sombrío, tiene toda una historia que contarnos. La milenaria, en la Sierra de Madrid, se le calculan milenios. Hay algunos tejos que piensan que pueden tener 3.000, 4.000 años, tejos mucho antes de Cristo, tejo en culturas prerromanas, el mismo árbol que vio ritos, que vio sacrificios, quién sabe, que vio escenas increíbles, que vio saberes prohibidos y que sigue mirándonos en algún lugar de Asturias, de Cantabria, en algunos lugares de Extremadura, el tejo, Taxus baccata. ¿Qué tenía para hacer viajar a los hombres de todas las épocas a otros mundos? Gracias a el buen amigo David Matarranz Fernández Quintanilla, estudioso del tejo, entusiasta como pocos, he aprendido muchas cosas. La historia de este programa de Universo Iker empieza cuando me traen mis padres un libro, por conocimiento familiar, de la madre de este chico, porque es muy joven, que está enloquecido con el tejo, me cuentan, enloquecido. Y en su día me pasó unos papeles, unos documentos, porque tenían que ver con la búsqueda del signo del tejo, de la hojilla del tejo en la prehistoria. Y pensó que me iban a interesar, y evidentemente me interesaban, pero con la vorágine de miles de temas pendientes en la misma mesa de la que ahora os hablo, pues aquello se perdió como en un torbellino. Pero merecía mucho la pena. Cuando tuve el libro encuadernado empecé a leer y no pude parar. Este chico, este experto, este ingeniero en el ámbito de lo forestal, un día tuvo el fugaz encuentro con un pastor que le enseñó la milenaria, con sus cordeles prácticamente de raíces, enroscándose en una forma tan peculiar como la del tejo, uno de esos árboles de película de terror, pero que tiene muchas cosas positivas evidentemente y les vamos a contar también. El pastor le habló de los mitos, de las leyendas, de lo fantasmagórico, de que su sombra podía provocar alucinaciones, de que su sombra, y ya no digamos sus sustancias, podían catapultarle hacia otros mundos al alma humana. Aquellas historias del pastor en el Valle de Lozoya hicieron cambiar de raíz la vida de este muchacho, de David. A partir de entonces todo fue investigación sobre el tejo, investigar sobre el tejo, acudir a las últimas tejeras, estar allí para ver si eso ocurría, si aún existía el último bosque encantado. Y en su libro, concretamente en la página 56, yo encuentro un episodio que realmente me estremeció y me daba más ganas de seguir investigando, que es lo que espero que tengáis vosotros, porque para eso hago estos programas. Dice el doctor Kukovka, hablamos de mediados del siglo XX, trabajaba en su jardín cuando sufrió de repente mareos, náuseas, dolor de cabeza, pérdida de la orientación y del sentido del tiempo. Como profesor retirado en medicina, formado para la observación, anotó todas sus percepciones. El sudor frío se apoderó de mí. Mis miembros estaban paralizados. Veía murciélagos y un calamar gigante, lanzando serpientes, ratas, monstruos y otras criaturas que se arrastraban peligrosamente hacia mí. Una presión terrible me transportó a una tierra de ensueño. Flotaba sin peso sobre una cúpula dorada, bajo unos efectos lumínicos maravillosos, y escuchando música de esferas celestes que resonaban bajo la cúpula de oro. Opinión del doctor Kukovka. Una especie de paso por el infierno y llegada a un paraíso. Calculan otros doctores españoles que hubo una exposición o sobreexposición a la pura sombra del tejo. No había absorbido ninguna sustancia, ni se había impregnado las manos con la corteza del tejo, que es muy tóxica. Nada, el doctor Kukovka, que luego investigó sobre este árbol, evidentemente, que le proporcionó ese viaje extraño, esa amplitud de conciencia, esa llave que
hace panorámica la percepción, bueno, pues el doctor estuvo simplemente a la sombra, estudiando viejos libros, tomando apuntes. Dicen otros doctores que habrá la posibilidad de que tanto tiempo en la sombra del tejo, quizá por micropartículas de esas sustancias, de esos taxoles que viajan por el aire, que habrá la posibilidad, dicen, de que provoquen con horas bajo su sombra estados alterados de conciencia. ¿Es lo que les pasaba por casualidad o no a muchos pastores, a muchos viajeros, a muchos integrantes de sociedades secretas de la antigüedad? Por eso la fama de la sombra que podía matar animales y personas. Por eso la extraña leyenda del tejo. Yo le pregunté primero a David, evidentemente, por el poder letal del tejo, árbol de la muerte en Italia, también árbol de la vida para muchos, pero su mala fama le precede. ¿Qué me contaba David? Y que el carácter del tejo es, se puede decir, muy tóxico, ¿no? Aunque haya otras especies tóxicas, en un momento dado, bueno, pues puede salvar, pero el tejo es, bueno, pues si te pasas comiendo hojas de tejo, que es una cosa rarísima, estás muerto. Si te pasas comiendo hojas de tejo, estás muerto directamente. La expresión yo creo que es clave. Ahí ocurre algo en el organismo, es el poder letal de unas sustancias que parece que son la defensa y la pervivencia del viejo árbol. Por eso llegan a situaciones milenarias. Pero yo seguí investigando en el libro La savia del tejo, de David Matarrán Fernández Quintanilla, y me encontraba con un caso de Asturias que referenciaba el gran experto en el tejo y en árboles sagrados en España, Ignacio Abella. El relato yo creo que merece mucho la pena. Está descrito de una forma pulcra y médica y genera esa sensación extraña. 2 niños en Asturias, 1995, otro caso reconocido de intoxicación por tejo. ¿Cómo vivirían los niños y su mente mágica este viaje a otro mundo? Dice el informe, ocurrió en Asturias durante el verano de 1995. En el prado cercano a la casa y siguiendo una costumbre muy extendida en esta región, un padre de familia planta un tejo de unos 50 centímetros de altura. Para mantener la humedad, coloca a los pies del plantel unas cortezas de pino. Unos días más tarde, sus hijos, un niño de 7 y una niña de 3, juegan durante unas 2 horas cerca del arbolito y vuelven a colocar con su madre, que llevaba guantes para las malas hierbas, las cortezas que el viento había dispersado. Poco después meriendan frutas sin haberse lavado las manos. Al día siguiente la madre nota algo raro en la mirada del niño. «No me mires tan raro», le dice. Pero la alarma se desencadena un día más tarde, el martes, cuando por la mañana observaron sus pupilas dilatadas, y dice que no ve bien. Ese día se muestra hiperactivo, agitado, juega en la calle con los amigos y se vuelve muy acalorado. Había hecho un trayecto de ida y vuelta 5 veces, en el tiempo en que los demás compañeros habían ido una sola. Sale de nuevo a la calle y a su regreso está otra vez acalorado y le duele la barriga. Se acuesta y empieza a comportarse de manera extraña. Está despejado, sin sueño, y dice cosas sin sentido como «Ten cuidado con esas avellanas», ve moscas y abejas, habla con los amigos y los nombra como si estuvieran presentes, todo ello con naturalidad y sin aparente angustia. Después de llamar al médico, le administran una lavativa, pero centrados en el comportamiento del niño, tardan en percatarse de que también resulta extraño que la pequeña permanezca despierta a esas horas de la madrugada. Está muy despejada. La tarde de ese martes había tenido fiebre y ambos permanecen toda la noche despiertos. Su hermano no sabe dónde está, en qué habitación o casa, aunque reconoce perfectamente a sus padres. Experimenta sensaciones extrañas, como la de traspasar con la mano sus propias rodillas u objetos. En el hospital creerá traspasar el televisor, camina a gatas, cada cierto tiempo vuelve a la realidad y toma conciencia de estar haciendo cosas extrañas. La niña también habla de abejas y completamente despejada sigue las alucinaciones de su hermano. Quizá está sugestionada
o comparte de algún modo sus visiones. La madrugada del miércoles llevan al niño al hospital. Durante el viaje, aún de noche, cree que es de día. Las pruebas de psicomotricidad a la que se le somete dan un resultado normal, pero equivoca órdenes simples y se levanta cuando se le manda acostar, o se sienta cuando le dicen que se levante. La doctora pide análisis de sangre en los que no se encuentran restos de barbitúricos u otros tóxicos analizados. Mientras tanto, la pequeña estaba en casa y su abuela llama asustada porque continúa su extraño comportamiento. Habla dirigiéndose a su hermano y tiene miedo. Presenta también las pupilas dilatadas. Ya en la mañana del miércoles es llevado al hospital y allí duerme un rato y tras el sueño no vuelve a desvariar. Incluso corrige los delirios de su hermano. Este continúa ese día con su estado de agitación e hiperactividad. Habla mucho más que de costumbre y da muestras de una lucidez y rapidez de resolución asombrosas. Juega al 3 en raya, hace puzzles. Hacia la 1:30 de la noche duerme por primera vez desde la mañana del martes y se despierta temprano completamente normal, aunque nervioso. De todo este evento el niño guarda algunos recuerdos. Entre ellos menciona estar en el hospital comiendo con un tenedor y que el tenedor de pronto desaparece. El viaje y otros sucesos no lo recuerda. Es una descripción médica, pero yo creo, queridos amigos de Universo Iker, que es aterradora. Aterradora porque simplemente es el viaje de dos niños a otro universo, el de la conciencia expandida. No es simplemente la administración de una droga, eso solo los más recalcitrantes reduccionistas podrían dejarlo ahí. El tejo produce, al parecer, otro tipo de efectos. Y hay que hablar todo esto, y me lo dice David con mucha calma, porque no puede provocar oleadas de personas que quieren experimentar con el tejo y que además dañen a este hermoso árbol, protegido en muchos lugares de España. Pero la realidad es que testimonios como este nos demuestran que quizá los antiguos tenían un patrón de conducta. Las libaciones de la savia, el experimentar con diversas partes del árbol, la corteza, la madera, los frutos, que son comestibles, lo único comestible del tejo es el fruto, pero que tiene semillas que pueden provocar también este viaje terrible, como le pasó a David, y luego nos va a contar. Es curioso porque en la prehistoria, en cuevas como el castillo, aparece el tejo. Aparece junto a los camarines más profundos, ya lo sabéis, al lugar donde el chamán acudía, al último útero más profundo de la madre tierra, a ese lugar que en mi opinión es donde los hombres y mujeres encontraron niños más cerca de Dios que nunca, del auténtico Dios, de esa columna que vertebra la realidad de la naturaleza. Nunca el ser humano ha estado más cerca de esa deidad que en las cavernas prehistóricas, con menos filtros, con una delgadísima membrana que le separaba. Ahí en el inframundo de las cavernas se sentía el Dios más profundo, al que todos llevamos dentro, y con él hablaban. Quién sabe si el tejo era uno de los instrumentos para empezar a comprender. Porque los niños de Asturias, en un mundo del siglo XX, 1995, el doctor Kukovka y otros, ya tienen generaciones y generaciones genéticamente programadas para comprender o dejar de comprender. Su mente está hecha un mundo. Pero en aquel mundo que es la infancia del mundo, ¿cómo podían ser las experiencias? ¿Qué ocurriría en las cuevas, por ejemplo, si suponemos que se experimentaba con el tejo? Estos niños fue simplemente quizá tocando el tejo y chupándose luego las manos. Mínima sustancia. Una sustancia mayor, como nos decía David, directamente es la muerte. Pero es que el tejo, Taxus baccata, árbol de la vida y de la muerte, repito, ha estado ahí desde siempre. En el río Clacton, en Inglaterra, se encontraron unas lanzas. La lanza más antigua del mundo es una especie de flecha con algún tipo de uso ritualístico en la caza. Está hecha de madera de tejo. Era una madera prácticamente indestructible. Era una madera venerada como sagrada. En muchos lugares, el tejo estaba antes que la iglesia.
estaba antes que el Camposanto. Allí se tomaban palabras que eran ley. Allí se hacían ritos que de eso queda el bautismo y la boda en algunos lugares del norte con las ramas del tejo. Es como el recuerdo de la convención, de la reunión, de cómo el pueblo era capaz de reunirse en torno al símbolo sagrado, mucho antes de cualquier arquetipo de lo sagrado institucionalizado o redactado en unos libros. El tejo era algo así como la manifestación de la naturaleza más pura, más salvaje, la llave hacia el camarín de todas las sorpresas. En la prehistoria aparecen muchas cuevas, en muchos lugares, en Cantabria, en el Monte Castillo, quizá como ejemplo de más piramidal de lugar absolutamente mágico. Precisamente en Puente Viesgo y Monte Castillo quedan tejos. Qué curioso. Luego os comentaré algo que he descubierto, algo que me ha dejado asombrado, algo que no he leído en ningún libro y que ojalá sirva a los especialistas, que son también algunos, tan crípticos, tan manejadores de su información. Por eso agradezco mucho a David que haya sido tan noble de entregarme este libro, de hacerme saber, conociendo mi curiosidad, y que ahora podamos contar muchas más cosas a miles y miles de amigos y amigas que nunca se hubieran preguntado por el tejo como yo. Y ahí hay una llave del misterio. En Puente Viesgo, por ejemplo, en las faldas de ese monte Castillo que tanto conozco, decenas de visitas a esas cuevas mágicas donde las haya, la pasiega, el castillo, las monedas, las chimeneas. Bueno, pues hace poco 2 caballos de gran tamaño cayeron a bloque. De pronto, en una procesión que hacen allí, 2 caballos, ¡pum, pum! ¿Os imagináis el impacto? ¿Qué había pasado? Y según recogen las emisoras locales y la prensa, fue que los caballos habían comido unas pocas hojas de un tejo, de un humilde y peligroso tejo. El efecto fue inmediato. 2 criaturas de muchos cientos de kilos cayeron como a plomo, en segundos. Yo me pregunto, qué tremenda la naturaleza que es capaz de tener esa fuerza en unas simples hojillas, que además tienen unos frutitos rojos. Se cuenta en la antigüedad de envenenamiento de muchos niños que acudían como embelesados por esa rojez del fruto, parecido casi a una grosella o un madroño. Pero ahí es la sorpresa mortal. Comer una hojita es teletransportarte a otros mundos que están ahí, o quizá irte a la otra orilla. Después del río Clacton llegaron los pueblos prerromanos, que dejaron clarísimo en sus lugares de poder, junto a la cueva y el río, su tejo. Muchas veces el tejo ya estaba ahí, y lo eligieron porque ocurrían cosas quizá a su alrededor, como árbol vertebrador de la sociedad. Pero hay muchas más cosas asombrosas que yo no conocía. Sí he oído hablar del tejo, evidentemente. He oído hablar cómo en el Reino Unido, en otras partes de las Islas Británicas, los druidas utilizaban el tejo para matar. No solo para viajar al otro lado, sino que en una dosis un poquito mayor era la muerte del enemigo. Como muchos, quizá con flechas o lanzas como la del río Clacton de 400.000 años, 400.000 años con madera de tejo, iban además aderezadas con la savia o el líquido del tejo filtrado o la sustancia atrapada de sus raíces y su madera para matar directamente al enemigo, como harían con otras sustancias peligrosísimas los jíbaros o los indios de la Amazonía, pero en plena Europa. Y lo curioso es que en plena Europa, nuestro amigo David, autor de La savia del tejo, de un estudio increíble que yo recomiendo, de un libro difícil de encontrar autoeditado, realizado con todo el esfuerzo del entusiasta que lleva años y que tiene que hacer saber esta historia, resulta, como digo, que David me cuenta que ha seguido la senda del tejo, que ha seguido indagando, y entonces se centra en un pueblo que es español y que a mí me apasiona desde siempre, los íberos. Y las fotos lo demuestran. En algunas de las diosas íberas aparece el tejo. En algunas de las más importantes figuras de esa cultura maravillosa de la que no sabemos nada, donde la mujer tenía una importancia vital, aparece el tejo, junto al pelo, en medallones, en diferentes estructuras, en vasijas. ¿Por qué? Pues esto ha sido muchas hojillas. He podido encontrar en el arte íbero, en las vasijas, que pudieran haber contenido esas vasijas con esa hojilla
y esos temas a veces geométricos, pues que esas vasijas contuvieran la savia, ¿no? Porque esa fue un poco la historia, al unir la savia y los calderos, digo, date, que claro, que el caldero pudo recibir la savia y por eso la hojilla, ¿no? O sea, también tendría ese sentido. Ubi caritas et amor, Deus ibi est, congregavit nos in unum, Christi amor. En el castillo decíamos, pero también en la cueva de Nió, ambas las he filmado y grabado. Ahí está el tejo. En Istúriz, en el País Vasco, en la piedra escrita de Fuencaliente en Ciudad Real, en la Punta del Pie en Gerona, en el Cerro de los Santos de Albacete. En un lugar tan especial como el Cerro de los Santos, con sus damas oferentes, que si las observamos, sí, parecen tener la presencia en su mismo cabello del tejo, como si esas mujeres hubiesen dejado para la historia dos cosas: el tejo presente hasta en su pelo, en sus vasijas, y sobre todo del Cerro de los Santos, historia increíble que os hemos contado del descubrimiento del pueblo español antes de los romanos, un pueblo indómito, un pueblo libre, un pueblo sagrado, un pueblo mágico. ¿Qué tienen en común las figuras de las sacerdotisas donde entraría la dama de Elche? La mirada, una mirada extraña, una mirada propia de aquel que ha traspasado los umbrales de la conciencia, una mirada extendida, una mirada casi del más allá. La pregunta que se hace David y me hago yo ahora es, siguiendo el rumbo de la hojilla mágica a través de la historia, a través de la prehistoria, siguiendo hace 3.000, 2.500 años con los íberos, siglo III, siglo V antes de Cristo, mirando a la cara como he hecho muchas veces de esas diosas, ¿no estará ahí el rostro, la expresión de aquel viajero de los mundos, de aquella diosa que se ha marchado a otro lugar, de aquella sacerdotisa que ha traspasado los umbrales del Tártaro y se encuentra ya en otros universos? Y por eso esa mirada, que todavía hoy nos parece extraña, transfigurada, y que a pesar de que no tengamos ni repajolera idea de qué querían decirnos esas diosas y esos escultores, me incluyo por supuesto entre los ignorantes, sí que casi nos agachamos un poco reverencialmente, sin saber a qué dioses adoraban, más allá de cualquier religión. Ahí está el tejo, esa mirada extraviada, esa mirada del otro lado. Dice mi amigo David, cabeza procedente del santuario del Cerro de los Santos, donde por cierto tanta gente enloqueció falsificando algunas pruebas y creyendo que se aparecían las diosas del Cerro de los Santos por haber profanado el sueño de los muertos sagrados. Se les aparecía a algunos falsificadores, que los hubo en Yecla, en el monte Arabi, cerca de las confluencias de Albacete y Murcia, y en pleno psiquiátrico veían en la puerta la imagen de esas diosas con esos rodetes de pelo, quizá con las hileras del tejo, y esa mirada y esa sonrisa hierática, esa sonrisa extraña. ¿Os imagináis en un psiquiátrico? Despertaros y de pronto que está ahí una dama oferente mirándonos. Así acabaron varios, convencidos de que habían hecho algo imperdonable. Pero mi amigo David dice, dama íbera, con hoja esquemática al lado izquierdo del rostro, figuraciones geométricas y una extraña protuberancia. Añade, resulta inquietante la mirada perdida. Que yo diría, amigo David, y tanto que resulta inquietante. ¿Y si el tejo ha sido un vertebrador de un tipo de ritos, un potenciador, una pila para conectarse al más allá durante siglos? En muchos sitios, a lo largo de la historia, perfectamente definidas por los estudiosos, aparecen las hojillas del tejo. Ahí están. Pero hay algo más.
Hay algo más que a mí me llama muchísimo la atención, y es que muchos estudiosos aseguraban que eso que contaba el pastor en la Sierra David no era ninguna tontería. Eso de la sombra del tejo, la sensación precisa, la sensación concreta de que debajo de los tejos no se podía uno quedar demasiado tiempo, porque pasaban algunas cosas. Y yo le preguntaba a David si los especialistas como Abella y como tantos otros autores del libro del tejo, hay asociaciones de amigos del tejo en España, cosa que yo desconocía, si están unidos en el fondo por lo botánico, lo tangible, lo medible, o hay cosas casi inconfesables que les unen aún más. David sintió la extrañeza, la magia real de un árbol, que para todos, habitualmente, me incluyo, es simplemente un árbol. Pues no. Estaba protegido por algo, y había esa dualidad de la vida y de la muerte, capaz de teletransportarnos a una pesadilla y que luego sea algo glorioso. A la sombra del tejo, en las confluencias de tejos, existe el bosque encantado. David lo tenía muy claro, pero sobre todo esto lo ratificó el hablar con otros expertos de muchos quilates, mucha experiencia, muchos años, y todos coincidían. Simón Cortés, Fernando Vasco y Emilio Blanco, en el libro del tejo, pues al principio hacen un comentario que es que igual sienten una fascinación, una atracción muy especial por el tejo, y luego al tiempo fui a estudiar a Asturias y a estudiar forestales, y entonces allí pues tuvimos la ocasión de que Ignacio Abella nos subiera a las tejedas, ¿no?, del Sueve, y se lo pregunté directamente que si él sentía algo y me respondió que también que sí. Y entonces pues ya ahí empecé a concebir que efectivamente, oye, quizá o algunos estamos más vinculados hacia el tejo o que hay algo especial, ¿no?, en el tejo. Quién sabe si la pócima secreta que se daba en algunos lugares de Grecia, como por ejemplo los misterios de Eleusis, bajo pena capital, bajo pena de muerte, no se podía revelar el secreto de lo que una vez al año ocurría allí en Eleusis, pero se hablaba de unas vasijas muy concretas, con unas figuras muy concretas, con unos dibujos muy concretos y de una especie de danza extática que era contagiada a todos los miembros de aquella especie de gran secta iniciática. Pero el tejo ha sido un tótem, antes que la iglesia, incluso en muchos lugares de los viejos reinos de la Bretaña, ahí aparecen árboles de tejo cristianizados. Se les ha puesto la figura de una virgen, una cruz, y siguen ocurriendo las grandes cosas del pueblo, de la pequeña aldea, ya cada vez menos, como un fósil decíamos, o el nacimiento, o la muerte. En algunos lugares de Zamora o de Asturias, el tejo cura. El tejo en adecuada proporción es capaz de sanar muchos males. Pero por otro lado el tejo mata, y a veces el ataúd es pasado por un ramaje de tejo. Esa fascinación y esa fuerza del tejo parece que atrae a muchos individuos y les hace interesarse. No me extraña. Parece que se abre la mente de una forma especial. Y hay algunas tejedas en ciertos puntos de España, muy pocas, en Asturias, en algunos lugares apartados. Yo he mirado el mapa de tejos en España y me he llevado una gran sorpresa, una enorme sorpresa. Porque parece que en el Paleolítico fue un árbol abundantísimo, y en la poda del Neolítico a todos los niveles, cuando nos hicimos lo que somos hoy, cuando dejamos de estar pegados a la madre tierra, como unos iguales, como parte de la naturaleza, y la naturaleza en nosotros, cuando empezamos con la ganadería, la esclavitud, la agricultura, las urbes, los usurpadores, cuando empezamos con todo eso de lo que somos hijos, los tejos fueron quedándose como en isletas, muy aislados, fueron víctimas de aquel paso del tiempo. Es muy curioso, pero es un árbol que va paralelo a la historia del hombre, árbol de la vida y de la muerte, árbol cuyas raíces se meten en la boca de cadáveres en las viejas tradiciones. Tiene una historia que va atravesando culturas y tiene unos efectos concretos.
Nuestro amigo David, autor de la serie del Tejo, ya rizó el rizo sabiendo y comprobando con los mapas que estoy ahora mismo colocando en la mesa que había una relación con la luna. ¡Qué maravilla! La savia subía con potencia o cambiaba incluso de color ambarino a rojo sangre. Yo no lo sabía, pero los especialistas hablan de heridas en el árbol cuando hay una especie de grietas y por ella mana la savia. En el tejo es rojo como la sangre. Y nuestro amigo David, por supuesto, y yo lo sé, ha ido cientos de mañanas a las 7 de la mañana a vigilar tejos concretos para bucear en la savia de la que no se sabía absolutamente nada. La poderosa y misteriosa savia que quizá era elemento fundamental en muchos ritos, quién sabe. Bueno, pues esa savia mana al compás a veces de la luna. El sol y la sombra provocan diferentes fenómenos en la savia, y es cuando uno se da cuenta de la complejidad de un árbol como un organismo vivo. No es un objeto decorativo, es un ser vivo que está ahí y que es una antena intercesora entre las fuerzas y potencias celestiales y el suelo de la tierra. Podríamos hablar muchas cosas. Parece que hay ritos concretos donde esa hiperactividad del niño repentino de Asturias podían convertir a un guerrero en alguien mucho más poderoso. Qué enorme magnetismo el de esas sustancias del tejo. La savia la buscan algunos animales. Algunos animales hociquean y escarban, buscando esa savia prodigiosa que al parecer no les afecta. Hay especies que caen a plomo como un caballo y otras que son inmunes. Los seres humanos, que desconocemos casi todo a nivel químico del tejo, parece que tenemos también la dualidad. Nos mata directamente, nos mata, no hay prácticamente solución. La ingesta y toxicidad del tejo no tiene casi solución hoy en día, así lo describen los documentos médicos, pero también es curioso, es capaz de sanar dolencias terribles. El propio David tuvo una experiencia, comiendo los frutos del tejo, esas rojas bayas, que es la única parte comestible aparentemente, mordió una de las semillas. Y en la semilla, como en la madera, sí que hay propiedades alcaloides extrañas y capaces de llevarnos a otros niveles de conciencia, evidentemente. Pero, ¿qué le pasó a él? Como gran experto, en casa del herrero cuchillo de palo, pudo escupir las semillas. Pero eso le tuvo 3 días de infierno. Le tuvo 3 días en el limbo aparentemente y con sensaciones muy parecidas a las que decía el doctor Kukovka. Un infierno y un paraíso, una paz y un tormento. Él mismo me lo contaba. Muy fuerte, ¿no? Como el latido del corazón como desajustado y bueno, llorando, y al mirarme en el espejo pues casi blanco, con ojeras. Esto eran las 12 de la mañana después del paseo, que lo había dado a las 10 y había comido los frutos. Y bueno, pues después de esta angustia inicial, la verdad es que se sucedió pues ya un episodio, pues yo estaba como entre la niebla y adormilado, pero en el que pude ver pues ciertas formas geométricas, colores, y por momentos pues estaba en una paz y armonía, digamos, y en otros pues estaba más confuso y somnoliento y agitado, ¿no? Una cosa un poco extraña y difícil de describir, ¿no? In the villa of Amen, in the villa of Amen, stands a solitary candle.
tejo y sus leyes, el tejo y sus mitos, el tejo desde el tiempo de las pinturas esquemáticas de Balonsadero en Soria, en los abrigos, o en los castros y sus lápidas, tanto de algunos lugares del norte de España como de las Islas Británicas y aún más al norte, como una recomendación, como una señal de peligro dual, las llaves de otro mundo, pero que te pueden conducir, repetimos, a lo peor. ¿Qué hay de bueno en el tejo? Bueno, pues hay una historia científica, yo creo que no muy bien conocida para los que no somos expertos, una historia que nos habla de curaciones, y de curaciones, o por lo menos de combate contra el gran mal de nuestra sociedad. ¿Os imagináis que además de todo lo que estamos contando sobre este árbol sombrío, este árbol generador de mundos extraños, de leyendas, de muerte, tenga también el código de la vida? ¿Tenga justo una sustancia en mitad de sus venenos que esté siendo utilizada para combatir de manera eficaz a la gran lacra de la salud humana de este siglo XX? Sería un ejemplo tremendo de esa dualidad, ¿verdad? Pues le he pedido al compañero Diego Marañón que vaya un poco más allá y que nos hable de eso que se está investigando ahora mismo. El tejo tiene unas sustancias concretas que son capaces, como decimos, de acabar con un caballo de cientos de kilos y, por supuesto, con un ser humano. ¿Qué se está investigando? ¿Cómo es posible que ante el cáncer se esté utilizando el tejo? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? A mediados de los años 60, una investigación científica colocó el foco de la atención mediática en una sustancia conocida como taxol, un extracto procedente de la corteza del tejo del Pacífico. A pesar de la toxicidad de este árbol, uno de los más venenosos del mundo, las pruebas sugerían que los efectos del taxol eran al mismo tiempo eficaces en hasta 14 tipos de cáncer, como el de pulmón, el de mama, el de próstata, el melanoma o especialmente el cáncer de ovarios. En un primer momento, el mayor obstáculo fue la dificultad para conseguirlo. El descubrimiento fue inicialmente una amenaza para la supervivencia del tejo en el mundo porque el complejo proceso para obtener el taxol conlleva de forma inexorable la muerte del árbol. Aunque sus efectos antitumorales son eficaces y potentes, de un tejo centenario de 12 metros de altura solo puede extraerse 1 gramo del compuesto, una cantidad que representa más o menos la mitad de lo que se necesita para un único tratamiento oncológico. Los argumentos de los ecologistas, defensores de los bosques centenarios por un lado y los pacientes aquejados de la enfermedad por otro, resultaron durante mucho tiempo un motivo de desencuentro entre ambos bandos. Se calcula que en países como China o la India, la tala indiscriminada acabó casi con 2 millones de ejemplares en la década de los 80. El asunto encaró un panorama bien distinto a partir de 1994, cuando la agencia norteamericana responsable de la aprobación de los medicamentos autorizó la producción limitada de un taxol semisintético con el que satisfacer la demanda. Una demanda creciente porque, según los expertos, el taxol, convertido hoy por cierto en una marca comercial propiedad de la farmacéutica estadounidense Bristol Myers Squibb, es uno de los mejores inhibidores conocidos de la división celular. De ahí que desde hace años se use en quimioterapia como un agente antimicrotubular. Los estudios no dejan lugar a la duda. El extracto del tejo puede ayudar a vencer al cáncer actuando como freno para la mitosis. Por eso el taxol es un arma médica que congela la reproducción tumoral a pesar de surgir paradójicamente de un árbol potencialmente tóxico o incluso letal para el ser humano. Amigos, no me digáis que no es increíble. Hablábamos
de esa dualidad, que en mitad de la esencia de este árbol, con toda la leyenda negra que hemos contado, con la fascinación un poco mágica que tiene, resulte que está ahí una clave difícil de administrar, escasa, pero que combate ni más ni menos que al cáncer. Yo me quedé de piedra al saberlo, ¿y vosotros? Por eso agradezco mucho a David y a su libro de la serie del Tejo, que me haya podido permitir esto, viajar hacia otros libros de importantes especialistas. El libro del Tejo es espectacular, y ahí aparecían unos mapas que miré con mucha atención. Yo lo que quiero es compartir lo que voy aprendiendo humildemente, y como somos todos curiosos, ¿verdad? Pues yo empecé a notar los lugares donde hay concentraciones de tejos importantes, que como decíamos desde el Neolítico se han quedado como isletas. Son muy concretas, en lugares muy precisos. Y entonces caí en algo que, repito, puede ser de ayuda para mis amigos del Tejo. Depende cómo se lo tomen. Pero a mí me pareció una curiosísima casualidad. Hay muchas personas que quieren proteger a los tejos, hay lugares donde efectivamente hay un vallado y se tienen, porque son ejemplares de siglos, de miles de años, hay que conservarlos, hay que cuidarlos. Yo sé que cualquier amigo milenario jamás haría nada con un tejo para dañarlo. Son unos tesoros casi prehistóricos, testigos de la vida antiquísima. Entonces, ¿qué se puede hacer con ellos? Se puede estudiar con precaución, se puede tener respeto, se puede viajar a verlos, se puede sentir el bosque encantado en las tejedas ahí, bajo las copas de sus enrevesadas hojarascas. Pues claro que sí, sin dañarlos, sin hacer el tonto, pues como cualquier oyente, porque sabemos que el respeto es absoluto. Pero yo me quedaba, como decía, asombrado de verdad. Como ya lleváis muchos años la mayoría aguantando mis comentarios, no tengo que añadir mucho más. Solo voy a decir algunos lugares, ¿de acuerdo? A ver a qué os suena todo esto. En cada uno de ellos, concentración especial de tejo. Y en muchos de ellos, el único lugar de la provincia donde hay tejo. En las Urdes, tejo. En la Sierra de Francia, provincia de Salamanca, tejo. En el condado de Treviño, no lejos de Ajarte, Aguillo u Ochate, tejo. En el Monte Castillo, Puente Viesgo, tejo. San Sebastián de Garabandal, tejo. Zonas de apariciones, zonas de santuarios, zonas donde lo extraño se cruza en el camino desde siempre. Y así muchas, muchísimas. Zonas de los íberos, zonas de los pueblos más sagrados. Justo ahí, la sombra del tejo. Todos lugares que he visitado y vivido, todos lugares donde he visto el misterio, todos lugares donde personas habían avistado cosas. ¿Tendrá algo que ver? Y junto a los tejos muchas veces los petróglifos, las pinturas rupestres, los signos extraños. Qué fácil es reducirlo a alucinaciones. No. El doble viaje, el salir del cuerpo. Como decía aquel niño, no distinguir el día de la noche, entrar, sí, directamente. Entrar con potencia en otra dimensión. Sabemos que estos lugares han sido de ritos, pero qué curioso, por ejemplo, en Garabandal, cuando las niñas ven una figura, cuando las niñas entran en éxtasis, cuando las niñas contemplan un ser sin cabeza, por ejemplo, puede tener algo que ver con la influencia mágica, no de alucinar por inventar, sino por desvelar lo que de verdad está
y los ojos normales no ven. ¿Podrá tener que ver en todo esto el tejo? Y en los aledaños del monte Umbe, y en tantos lugares sagrados y mágicos, uno por uno, mi amigo David alucinaba cuando le hice mi constatación como investigador del misterio. He estado en todos estos sitios, en todos hay misterios de una forma especial. Todos son lugares mágicos por historia y por encuentros con lo insólito. Y justo ahí, en los mapas, justo ahí, están los tejos. Vaya casualidad. ¿Es acaso vestigio de los ritos que hubo, de las ceremonias que hubo en tiempos? ¿Eso queda de alguna manera? ¿El hombre y la mujer y el niño es capaz de alcanzar otra visión, influenciados por algo que no conocemos todavía, de ese árbol de la vida y de la muerte, de ese árbol que mata y que cura? Evidentemente, yo quise compartir con el amigo David todas estas investigaciones, en arroyos, junto a cuevas, en lugares muy precisos, y en otras grandes extensiones prácticamente nada. El tejo es muy aleatorio. En barrancos concretos de este país donde ha habido misterios alucinantes, ahí me lo encontraba. Y se lo preguntaba al autor de La savia del tejo, él que tanto ha admirado a otros investigadores, que se han metido de lleno en la sensación de fascinación, de magnetismo, de extrañeza que provoca el tejo simplemente con estar bajo él. Pero nadie había apuntado sobre esto. Por ejemplo, justamente en la zona del cañón del río Lobos, justamente en enclaves esotérico, místico, históricos, justamente a ir en otro sitio. Y es curioso. Entonces, pues es posible que claro, que estos puntos que dices tú hayan sido esos lugares de reunión y hayan acontecido esas cosas también a los ojos de los que miran de fuera, ¿no? Mágicas o con lo ritual, y además que efectivamente el tejo crece en unos lugares que quizá vaya más por ahí aún, en los muy especiales, ¿no? Muy montañosos, cortados, o a veces, a veces casi siempre tiene que ser con agua en sus alrededores, simas, dolinas, cuevas, muy frecuentemente son cuevas lo que hay cerca de las tejedas. Entonces sí que es como si estuvieran, vamos a decir, mamando, ¿no?, de esa energía de la tierra. Quizá me parece normal, conociendo al tejo, eso precisamente me cuadra bastante. ¿Qué dices? Dice la nuestra novia cómo se llama la cabeza. No se llama cabeza, sino campos espaciosos. Ay, mis campos espaciosos, pase la novia y bese al novio. Desde las lanzas viejas del río Clacton, cuando no éramos ni humanos, ahí estaba el tejo. Desde la prehistoria y los chamanes de los últimos ritos de las cavernas, ahí estaba el tejo. Desde las pinturas esquemáticas, cuando abandonamos la cueva y la sellamos y salimos a los abrigos rocosos como en Balonsadero o en las Batuecas. Ahí está el tejo. Ahí está el tejo en persona, vigilante, y allí está en el dibujo, como señalando algo que era importante y que hemos perdido. Un libro de instrucciones de cientos de generaciones. Allí estaba siempre el tejo, en la mirada perdida de los íberos, en los cultos de la Grecia que vino a España, tanta influencia. Ahí estaba el tejo en el medievo, en lugares como los templarios. Ahí estaba el tejo en la época más moderna, ante el avanzar de la Ilustración, como último recodo de lo mágico. El tejo en vez de iglesia, el tejo junto al cementerio, el tejo al lado de la iglesia porque estaba antes, el tejo como lugar donde se da la bienvenida a la vida y se da el saludo a la muerte. Hay mis ricos miradores, hay mis fintas del telar, hay mi espada reluciente, hay mi seda de labrar, hay mis campos. Esta es la historia de un árbol, el tejo, árbol de vida y muerte, árbol del misterio,
árbol que ya es algo importante en nuestro pequeño mundillo, gracias a un libro, La Savia del Tejo. Menos mal que todavía en algún lugar, en algunas aldeas, al niño que nace se le pone el tejo, quizá como capacidad de lo que puede llegar la otra visión. Y también al muerto se le saluda con el tejo. Y que siga así, ocurriendo en la España mágica por muchos años. Dícele a nuestra novia cómo se llama la cara. No se llama cara sino rosa del rosal. Ay, mi rosa del rosal. Ay, mi dátil datilar. Ay, mis ricos miradores. Ay, mis cintas del telar. Ay, mi espada reluciente. Ay, mi seda de labrar. Ay, mis campos espaciosos. Pase la novia y bese al novio.